don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, Wonderboy Thompson ha dado unas declaraciones sumamente interesantes y ha explicado el por qué no quiere pelear precisamente contra Ian Garry. Y no solamente contra Ian Garry, no quiere pelear con prácticamente nadie de las 170 libras a no ser Kamaru Usman. Interesante desde mi punto de vista estas palabras porque precisamente él en estas declaraciones que dio estuvo diciendo de que Kamaru Usman lo ha estado como que retando, ¿ok? Kamaru Usman ha estado buscando una pelea contra Stephen Thompson. Me parece raro, sí, me parece raro, me parece algo sumamente raro, ¿no? Sumamente interesante también al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que es algo importante a tener en cuenta el por qué esta decisión de no tomar peleas contra otros peleadores, sin embargo esperar esta oportunidad contra Kamaru Usman, entre comillas. No se sabe si esto es real, no se sabe si esto va a pasar, ¿ok? Pero puede ser sumamente interesante y les digo por qué es interesante desde el punto de vista de precisamente Stephen Thompson. Stephen Thompson ha estado diciendo de que su oportunidad titular ha sido un poco efímera, ¿ok? Y ha sido efímera precisamente por sus actuaciones, por la forma en que él ha ganado y ha perdido dentro de la UFC en sus últimas peleas. Si algo es cierto es que se ha enfrentado a tipos sumamente duros de la división a lo largo de toda su carrera. Se ha estado enfrentando a gente que son muy buenas y su carrera, desde mi punto de vista, y él está claro sobre esto, está al borde del final. Su carrera como artista marcial mixto dentro de la UFC está llegando a su fin. Gente, hay que tener en consideración que cada peleador tiene una edad y que cada peleador, a pesar de que es joven o sea viejo, a pesar de todo esto, tiene que tomar en consideración, desde mi punto de vista, la cantidad de derrotas consecutivas que ha tenido. No solamente la cantidad de derrotas consecutivas, sino que también la cantidad de derrotas en general y cómo han sido cada una de ellas, ¿ok? Porque si bien tú puedes encadenar una o dos victorias consecutivas, esto es sumamente bueno, hay que tener en consideración contra qué nombres son, ¿ok? Porque cuando tú te vas acercando al top de la división o cuando te vas enfrentando cada vez a peleadores que son más fuertes, pues corres más riesgos, ¿ok? A pesar de que tus victorias consecutivas hayan sido contra peleadores que no tengan unos nombres sumamente grandes ni nada por el estilo y que las hayas ganado con cierta facilidad, cuando te toca enfrentarte a un top de la división, evidentemente va a ser algo diferente. A pesar de que hayas evolucionado, a pesar de que sea lo que sea, a pesar de que te hayas hecho un campamento de entrenamiento sumamente bueno, sumamente completo, etcétera, ¿ok? Siempre corres mucho riesgo de ser noqueado, de ser abatido, de ser no solamente finalizado, sino que de recibir una cantidad de golpes significativos, de recibir una cantidad de daño en general significativo por parte de tus contrincantes. Entonces yo creo que Stephen Thompson está guardando las últimas balas que tiene, las últimas balas de cartucho que él tiene para gastarlas en cuanto a acercarse realmente por el cinturón, en cuanto a llegar a pelear por el cinturón. Él tiene en su cabeza que él tiene la posibilidad de ganarle a Kamaru Usman desde mi punto de vista, ¿ok? Yo les voy a ser sincero, no lo veo ganándole a Kamaru Usman. Evidentemente Kamaru Usman ya lleva un tiempo de inactividad, un poco se va alargando, ¿no? Después de evidentemente esa segunda derrota consecutiva que tiene contra Leon Edwards, contra el actual campeón de la división de las 160 libras. Y yo creo que fue lo correcto, ¿no? Tomarse este tiempo para reflexionar sobre muchísimas cosas y para perder un poco el miedo también debido a ese KO que recibió fulminante en la segunda pelea que ellos tienen, pero la primera pelea por el campeonato que tiene contra el mismísimo Leon Edwards. Entonces yo creo que un Kamaru Usman renovado, un Kamaru Usman más tranquilo, un Kamaru Usman yo creo que más sabio desde mi punto de vista luego de recibir esa derrota o esas dos derrotas consecutivas, sería un Kamaru Usman peligroso desde mi punto de vista. Yo creo que Stephen Thompson, la calidad que él tiene es buena, ha sido buena, pero no ha sido suficiente, nunca ha sido suficiente como para ganar un campeonato desde mi punto de vista. No tiene madera de campeón, nunca lo he visto con madera de campeón, ¿ok? Creo que un enfrentamiento contra Kamaru Usman lo perdería, ¿ok? Pero al mismo tiempo creo que tomar la decisión de enfrentarse a un tipo contra Kamaru Usman creo que es la más correcta, entre comillas, porque como ya les dije, él siente y él está consciente, él y posiblemente todo su entorno, su equipo, que su carrera está llegando al fin. Y enfrentarse a un tipo como Ian Garry no le va a dar la oportunidad de llegar al título rápidamente. No se la va a dar. Y corre el riesgo también de ser derrotado por Ian Garry. Y no solamente ser derrotado, sino que de ser finalizado por Ian Garry. Y finalizado en el striking por un KO.
Porque Ian Garry ha demostrado que tiene fuerza de pegada, que tiene unas habilidades sumamente depuradas en el striking, tiene unas combinaciones locas, ¿ok? Tiene una forma creativa a la hora de las peleas de pie bastante buenas, y los dos, ninguno de los dos va a intentar ya llevar la pelea al suelo. Por otro lado, Kamaru Usman evidentemente sí lo va a llevar al suelo, sí lo va a intentar llevar al suelo en múltiples ocasiones, pero creo que el riesgo, correr el riesgo por parte precisamente de Stephen Thompson contra Kamaru es mucho más digamos que efectivo o mucho más productivo, ¿ok? Perder contra Kamaru Usman o intentar ganarle a Kamaru Usman a pesar de que pierdas en el intento, que enfrentarse a Ian Garry y perder en el intento, ¿ok? Es mucho más productivo enfrentarse a un Kamaru Usman, porque en caso de que le ganes, las cosas nunca están escritas, gente. Esto es MMA, cualquier cosa puede pasar. A pesar de que demos predicciones, a pesar de que todos nos basemos para dar predicciones en peleas pasadas, ¿ok? En lo que vamos viendo, en la evolución que vamos viendo de cada uno de los peleadores, lo que puede pasar dentro del octágono es incierto. Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede darse, ¿ok? Lo hemos visto una y otra vez. ¿Qué pasó contra Kamaru Usman y Leon Edwards? ¿Qué pasó en esa pelea? En esa primera pelea por el campeonato. Una pelea que iba sobrando Kamaru Usman y que al final termina siendo noqueado. Una patada fulminante a la cabeza. Termina por darle el cinturón a Leon Edwards. Un tipo que a todas luces se veía inferior a Kamaru Usman. Ese Kamaru Usman dominante no iba a ser vencido por Leon Edwards. Y miren lo que pasó. O sea, siempre existe esta posibilidad. Siempre existe esta posibilidad, gente. Díganse lo que se diga. Siempre existe esta posibilidad. Israel Adesanya en la primera pelea que tiene contra precisamente Alex Pereira. Esa primera pelea por el cinturón dentro de la UFC. Una pelea que iba ganando a todas luces. Una pelea que iba sobrado a todas luces. ¿Qué pasó? Recibe un TKO. O sea, nada está escrito. Nada está escrito, todo puede pasar, todo puede ocurrir. Otro ejemplo más reciente desde mi punto de vista, Aljamain Sterling. ¿Quién te iba a decir que O'Malley lo iba a finalizar de esta forma? ¿Quién te iba a decir a ti que O'Malley tenía razón cuando decía que lo iba a finalizar en el segundo asalto? ¿Quién? Nadie. Esto era insólito, nadie iba a pensar que esto iba a ocurrir. Y ocurrió. O sea, que dentro de las MMA cualquier cosa puede ocurrir. Ian Garry tiene y quiere esa pelea precisamente contra Stephen Thompson, pero Stephen Thompson no la quiere porque está pensando de otra forma. Está pensando en que ahora mismo él necesita otra cosa, necesita acercarse lo más posible por el cinturón. Y creo que esto es lo correcto desde mi punto de vista. Como mismo lo dijo precisamente Jon Jones. Jon Jones ha estado hablando también en recientes declaraciones sobre que él ve muchos prospectos buenos dentro de la UFC, precisamente dentro de los pesos pesados. Gente muy buena, peleadores sumamente atractivos de ver, sumamente buenos, muy técnicos, etcétera, que tienen muchísimo que aportar a la división de los pesos pesados, pero que él no está buscando ya este tipo de cosas. Ya él tiene una edad que tiene que estar pensando en negocios sobre todo. ¿Okay? Sí en dejar su legado, pero no pensar como en el hombre que quiere enfrentarse a todo el mundo. No pensar de esta forma, sino que más bien pensar en ya retirarse de una forma u otra, pero que al mismo tiempo en el transcurso de ese retiro, en esas 1, 2 o 3 peleas que tengas ya para retirarte evidentemente, pues necesitas hacerla de manera inteligente contra tipos que quizás puedan ofrecerte una pelea X o Y, o sea, pueden derrotarte o no, pero que al mismo tiempo tú puedes correr el riesgo para llegar a un punto superior, ya sea por un campeonato o ya sea por una cuestión monetaria. Yo creo que Stephen Thompson está buscando ahora mismo la gloria, precisamente enfrentarse a un tipo tan peligroso como es Kamaru Usman, pero que el riesgo o el valor del riesgo a obtener es precisamente enfrentarse ya sea a Leon Edwards o ya sea precisamente a Colby Covington, el que esté en ese momento, o ya sea el que sea que esté en ese momento con el cinturón de las 170 libras, pero que lo lleve a ese lugar, que lo lleve a un lugar que ya se le escapó de las manos a Stephen Thompson. Después de tanto tiempo, con derrotas, con victorias, con sube y baja dentro de su carrera, se le escapó todo el tiempo, Evidentemente se enfrentó a tipos sumamente peligrosos, ¿ok? Pero que ahora mismo solamente el riesgo que quiere correr, como mismo lo dice Jon Jones, es inteligentemente. Es un riesgo que es sumamente alto, sí, pero que tiene una buena recompensa. Contra Ian Garry también el riesgo es sumamente alto, pero no existe recompensa fuerte, no existe recompensa grande. Si bien no pudiera ser una recompensa un poco monetaria, desde mi punto de vista, Ian Garry es un tipo que está vendiendo muy bien sus peleas. Y que por otro lado Stephen Thompson ha sido un peleador que la gente lo ha querido, que el público en general lo ha querido por la forma que tiene de pelear, por el striking que tiene, que también es muy atractivo de ver. Es un tipo que todo el tiempo está buscando la pelea, que hace estos highlights, que lo ha traído precisamente del kickboxing y los ha implementado en la UFC, en las MMA, y que esto trae mucho espectáculo al público en general. Por lo tanto, es una pelea evidentemente que va a vender mucho. Una pelea entre Ian Garry y Stephen Thompson va a ser una pelea que va a vender muchísimo pay-per-view, ¿ok?
Así que lo que podemos pensar a través de todas estas cosas, de las decisiones precisamente que está mostrando Stephen Thompson que va a querer tomar y que va a tomar, yo creo desde mi punto de vista, a menos por supuesto que la UFC le diga no, este no va a ser el enfrentamiento que tú vas a tener, va a ser este. Entonces lo va a tener que comer con papas al final o se retira, una de dos. O no toma las peleas, espera que el tiempo pase. Y por supuesto que el tiempo pase, esto significa que se va a volver más viejo, va a ser más complicado que gane sus peleas y el riesgo cada vez va a ser mayor contra cualquier peleador que te enfrentes, contra cualquiera. Entonces yo creo que Stephen Thompson tiene las cosas claras y tiene claro lo que él quiere para su fin de carrera, porque evidentemente ya estamos en este pedazo de su carrera que es el final. Es el final y él está claro. Y lo más importante es que él está claro. Y hay muy pocos peleadores que logran llegar a entender que el fin de su carrera ya está ahí y que tienen que tomarlo, si no la cosa puede empeorar, ya sea en su salud, ya sea en lo mental, en lo físico, en múltiples aspectos, ¿no? Desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.